Basados en las sombras de Transilvania mítica, una banda enfocó su música del metal extremo a finales de los 90, quienes llevaron su proyecto musical a la mitología del vampirismo a un nivel marcadamente melódico, folclórico y desgarrador. Lejos de la teatralidad industrial europea, este referente sueco prefirió combinar la velocidad del black metal con violines melancólicos, teclados barrocos y la eterna dualidad vocal entre los guturales agónicos y el canto operístico femenino. Su historia es la de un ascenso romántico y obscuro que, a pesar de las pausas y los cambios de alineación, dejaron una huella imborrable en el metal de finales de los 90. Esta es la reseña del póster de la banda Siebenbuggen. Fundada en 1994 en Estocolmo, Suecia, por el bajista y vocalista Marcus Elin, junto con el guitarrista Albin Holberg, la banda tomó su nombre de la denominación entre el alemán para la región de Transilvania o 7 ciudades. Su objetivo desde el primer día fue distanciarse tanto del death metal característico como del black metal crudo noruego para construir un universo centrado en los no muertos, el folclore centroeuropeo y la tragedia sangrienta. Escalaron el éxito en el underground europeo gracias a su capacidad para sonar románticos y brutales al mismo tiempo, adelantándose a muchos elementos que luego popularizaron bandas como Cradlefield en el ámbito más comercial. El pilar de su identidad sonora radica en el contraste dramático con una voz masculina ruda y rasposa contrapuesta por melodías femeninas limpias, destacando participaciones vocales como las de Lovisa Halstead y Lisa Baum. Su propuesta evolucionó desde un melodic black metal cargado de pasajes folclóricos y violines hacia una estructura más pesada, rítmica y enfocada en el gothic metal. Al tratar de darse a conocer, la banda lanzó su primer demo bajo el nombre anónimo de la banda en febrero de 1996, el cual fue distribuido en cassette, en donde demostraron la fascinación por la mitología del vampiro, la oscuridad y el terror sangriento. La producción fue limpia, sin los pulidos arreglos ni la prominencia de violines y teclados que caracterizarían más adelante. Sin embargo, esta producción demostró que necesitaban un toque extra, por lo que Linus Ekström, quien se unió justo después de esa producción para reforzar las guitarras y comenzaron a integrar con mayor solidez las voces femeninas. La siguiente prueba llegó con el demo lanzado en 1996 que se tituló Unguentum Parelis, en donde este demo fue considerado como una carta de presentación de la banda en el circuito underground del metal extremo europeo. Esta producción en cassette casero definió los cimientos del sonido que más tarde perfeccionarían. Unguentum Parelis fue grabado de forma completamente independiente y distribuido de mano en mano. A pesar de tener una producción muy cruda propia de los demos de mediados de los 90, la grabación capturaba una frescura e intensidad que rápidamente llamó la atención de cazatalentos y el sello discográfico Napalm Records, con quienes firmaron poco tiempo después. A nivel musical, el demo muestra una combinación de velocidad agresiva con pasajes melancólicos dominados por violines y teclados barroco. La interacción vocal entre los guturales agónicos de Marcus Elin y las intervenciones líricas femeninas de Lovisa Halstead ya estaban presentes en esta etapa. En 1997, el disco debut de la banda, Lorella, fue lanzado por la compañía Napalm Records, quienes inmediatamente vieron potencial en la propuesta musical que presentaban. Lorella representó un salto hacia una producción profesional que permitió apreciar la complejidad de su propuesta, que presentaban guitarras afiladas y ritmos acelerados de black metal entrelazados con paisajes melancólicos de violín y teclados atmosféricos. En este trabajo se consolida el juego de voces entre los guturales agónicos de Marcus y el canto femenino de Lovisa, creando una dinámica de La Bella y la Bestia muy enfocada en la tragedia y el romanticismo oscuro. A diferencia de trabajos posteriores cantados mayoritariamente en inglés, en Lorella predomina el idioma sueco en las letras, lo que le da una aura folclórica nórdica y mucho más oscura a la interpretación. Vampiria es uno de los himnos absolutos de la banda, que abre con fuerza y condensa a la perfección el concepto vampírico, los cambios de ritmo y la interacción vocal. Lorella posicionó a la banda dentro del floreciente circuito del metal vampírico europeo a finales de los 90, compartiendo espacio conceptual con proyectos contemporáneos como Cradlefield, Triple Tragedy y las primeras producciones de Timo Borgir. Para muchos seguidores de la vieja escuela, este debut sigue siendo la obra más auténtica, atmosférica y representativa en la discografía de la agrupación sueca. Lanzado en 1998, Grimjord fue el segundo álbum de la banda y el disco que terminó por consolidar su estatus en el underground del metal extremo europeo.
Con Grimjour pulieron la fórmula logrando un sonido mucho más pesado, veloz y con una producción considerablemente más nítida. Las guitarras de Linus Ekstrom ganaron más presencia con los riffs más rápidos y afinaciones más pesadas que en el debut. A diferencia de otras bandas sinfónicas que saturaban la mezcla con teclados de sintetizador, aquí el uso de violines y pasajes melancólicos de piano se mantuvo orgánico, creando una atmósfera melancólica y medieval. La dinámica entre los scream agónicos de Marcus y las intervenciones líricas de Louisa alcanzaron un equilibrio perfecto, sirviendo de puente narrativo para las historias de terror de cada canción, lo cual quedó demostrado con el tema The Night's End, el cual es una de las piezas en inglés más memorables, donde las voces femeninas y los teclados crean una atmósfera de tragedia romántica. El tercer disco, titulado Dilectum, el cual fue lanzado en el año 2000, se presentó un giro drástico y controvertido en la historia de la banda. Fue el disco que marcó el final de la etapa dorada de Napalm Records para pasar a los estudios Subsonic y el que abrió una profunda brecha entre sus seguidores. En Dilectum decidieron dar un viraje agresivo hacia el gothic metal y el heavy metal de inclinación erótica y obscura. El disco vino marcado por la salida de la violinista y vocalista Louisa, y con su partida el violín, que había sido el gran sello distintivo del grupo, desapareció por completo del sonido de la banda. Para reemplazar las voces femeninas reclutaron a Kiki Hoyentorp, cuya interpretación vocal era muy distinta, pues era menos operística y mucho más melódica, limpia y gótica. El disco suena mucho más pesado, con las guitarras en primer plano y un sonido de batería más moderno, además de que abandonaron casi por completo el sueco para cantar en inglés, buscando una mayor proyección internacional. Las letras dejaron a un lado el folclore nórdico para centrarse en el erotismo sangriento, la tentación, el pecado, la brujería y el vampirismo desde un punto de vista más carnal y provocador. Los temas presentan un tono seductor, ritmo medio y teclados que marcaron una atmósfera pesada, lo que marcó casi todo el disco. Lanzado en el año 2001, Plagued by the Angel representa la consolidación definitiva del cambio del ritmo que iniciaron en el disco anterior. Fue un disco sumamente importante dentro de la historia de la agrupación, pues dos motivos claves: marcó su debut con el prestigioso sello independiente Massacre Records tras finalizar su contrato de 3 discos con Napalm Records, e introdujo por primera vez a Judith Baldehart como nueva vocalista femenina fija de la banda. Plagued by the Angel refinió esa fórmula para entregar un sonido mucho más pulido, melódico y enfocado en el gothic metal y el melodic death black metal. Con la entrada de Judith, la banda recuperó una voz femenina con matices más aéreos y líricos, marcando un gran contraste frente al estilo de Kiki en el disco anterior. Esto devolvió cierta elegancia clásica de las composiciones. Las guitarras a cargo de Linus abandonaron casi por completo la aceleración propia del black metal noventero y en su lugar apostaron con riffs más rítmicos, marcados y entrelazados con arreglos de teclado atmosféricos. El concepto del álbum gira en torno a la caída de la gracia, ángeles profanados, la peste, la inmortalidad condenable y la devoción obscura, manteniendo las referencias al vampirismo, pero con un tono más trágico y poético, como lo presentaron con el tema As She Weeps. Para el año 2005 se lanzó el disco Darker Designs and Images, el cual es considerado un trabajo fundamental porque representó tanto la culminación de su evolución sonora como el preludio del fin de su primera etapa en activo. El disco suena masivo, pues las guitarras están afinadas de forma pesada y potentes, pero conviven con perfecto equilibrio con los arreglos sinfónicos del teclado mucho más elaborado y dramático. Para este disco, la banda integró a una nueva vocalista femenina, cuyo registro vocal lírico y cristalino le dio una dimensión mucho más refinada a la banda en comparación a los discos anteriores. La voz rasposa y agonizante de Marcus encontró con Lisa a su contraparte ideal. El contraste entre la brutalidad de las estrofas y la elegancia de los coros líricos en el hilo conductor de toda la obra. Las canciones dejaron atrás la simetría simple del metal gótico comercial para adoptar cambios de ritmo, pasajes acústicos melancólicos y riffs con una fuerte carga del melodic death metal escandinavo. Finalmente, en el año 2008 lanzaron el que sería el último disco, Revelación 6, el cual representa el capítulo final de la banda tras haber anunciado su reunión en el año 2007, luego de la breve separación ocurrida en el 2006. Revelación 6 mostró a una banda buscando reinventarse mediante un enfoque mucho más moderno, crudo y orientado al melodic death y al thrash metal, sin abandonar toda su temática vampírica. Tras finalizar la promoción de este disco, se vino la repentina disolución en el año 2006, justo cuando el género gótico estaba en su pico de popularidad. Marcus declaró en su momento que ya no sentía la inspiración necesaria para continuar con el nombre, lo que dejó a los fans desconcertados. Su regreso apenas un año después fue visto por algunos
algunos como un movimiento confuso y la falta de una actividad constante. El regreso de la banda vino acompañada de cambios significativos en su formación. Lisa Home dejó el puesto de vocalista femenina y en lugar entró Lisa Unruh, quien aportó un estilo de canto menos operístico y más directo. Además, la alineación sumó nuevas guitarras, con John Savenberg en las guitarras junto a Richard Ittergrand, así como Dennis Ekdahl en la batería. En este disco se redujeron drásticamente los arreglos sinfónicos y los teclados barrocos para darle prioridad a los riffs de guitarra agresivos, ritmos acelerados de batería y una producción moderna y seca. A diferencia de la era de Loera o Darker the Sing, donde el dúo de Bella y la Bestia era el centro de la composición, en este álbum la voz de Marcus casi domina por completo, dejando las intervenciones femeninas como apoyos atmosféricos. Siebenburg es respetada como una banda de culto que supo dotar al black metal con una sofisticación que no era común en los 90. Son admirados por su elegancia visual y por haber mantenido una temática coherente durante toda su carrera. Aunque nunca alcanzaron las ventas masivas como otras bandas, su influencia en el metal gótico y extremo melódico es innegable. Siebenburg demostró que el metal extremo puede ser una experiencia erótica y terrorífica al mismo tiempo. Marcus y sus colaboradores construyeron un mausoleo sonoro dedicado a la noche y a las criaturas, recordándonos que el miedo también puede ser hermoso. Su legado es una discografía que sirve como refugio para corazones oscuros que prefieren la luz de la luna a la del sol. Mientras alguien siga leyendo a Stalker y escuchando riffs gélidos, el nombre de Siebenburg seguirá resonando entre las sombras.